Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho hoy al expresidente del Instituto Nacional Electoral que nos acepte esta charla para hablar de un tema súper importante para el desarrollo democrático del país, la propuesta de una nueva reforma. Cuénteme, doctor, primero muchas gracias por el espacio, Un gusto, por el Leslie, al tiempo. contrario. Y cuénteme, doctor, ¿cuál es su opinión? Vi que lanzaron un desplegado en el que hay varios ex consejeros presidentes de la autoridad electoral, en donde pues llaman a que se haga un diálogo y que sea una reforma con consenso. De lo contrario, advierten, pues habría un regreso autoritario. ¿Cómo lo están viendo, doctor? Bueno, Leslie, antes que nada, muchas gracias y gracias a La Silla Rota por la oportunidad de estar de esta conversación. Bueno, la reforma electoral, llegó el tiempo de la reforma, el momento de la reforma electoral, a pesar de que había sido la primera en su momento de todas las que se plantearon como en este proceso de redefinición y rediseño institucional radical que los gobiernos de Morena han emprendido. Hay que recordar que el primer intento de reforma electoral se presentó en 2019 cuando un grupo de diputados de Morena hicieron una iniciativa que al final del día se guardó en el cajón en virtud de la reacción que generó, una reacción de alarma y que incluso se tradujo, entre otras expresiones, en el hashtag Yo Defiendo al INE hace ya más de 5 años. Después, en 2022, el presidente López Obrador planteó el que se conoce como Plan A, este intento de reforma constitucional, que luego de la reacción ciudadana que se expresó en manifestaciones públicas multitudinarias y la reacción del INE, hay que decir, provocó que los legisladores de oposición se amarraran al mástil y no permitieran que tuviera los votos necesarios para poder ser aprobada. De inmediato se aprobó un plan B, el plan B, una reforma legal que igualmente dañina que el plan A porque prácticamente desmantelaba al Instituto Nacional Electoral por lo que hace a su servicio profesional electoral. El 85% de las plazas desaparecían, desaparecían más de la mitad de los órganos desconcentrados del INE, se violaba la autonomía destituyendo al secretario ejecutivo, en fin, era una reforma profundamente regresiva que fue declarada inconstitucional por violaciones graves al procedimiento legislativo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Más tarde vino el plan C y la reforma electoral dentro del plan C no se concretó porque se le dio prioridad en esta ocasión a otras reformas, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, la militarización de la seguridad pública, la ampliación de las causales de la prisión preventiva oficiosa, entre otras. Cuando llegó el turno a la reforma electoral, la propia presidenta Sheinbaum, ya en el poder, señaló que estaba pausada porque el INE y el Tribunal Electoral estaban involucrados en la elección de juezas y jueces. Pero llegó el momento. Y aunque no hay una iniciativa propiamente dicha, tenemos por un lado los antecedentes, es decir, las reformas que se intentaron por parte en el tramo final del gobierno de López Obrador, que fueron todas respaldadas por la presidenta Sheinbaum, antes como jefa de gobierno o después como candidata y después también incluso como presidenta electa. Así que creo que estas reformas son un buen prolegómeno de lo que va a ser la iniciativa que se presentará. Y por otro lado, la propia presidenta delineó públicamente cuáles eran los 5 grandes ejes sobre los que se articularía su iniciativa: reducir el costo de las elecciones, reducir el costo del INE, reducir el costo del sistema de partidos, acabar con la representación proporcional para, en el mejor de los casos, sustituirla por una especie de representación de primeras minorías, y finalmente la elección de consejerías electorales del INE, igual que como ocurrió con los magistrados y magistradas del país. Por cierto, esta idea había nacido, la elección de quienes tienen esta función arbitral del Estado, había nacido como una propuesta en el plan A. Es decir, se comenzó con la elección de consejeros y magistrados electorales y después se extendió a todas las jueces y jueces hasta concretarse con la reforma correspondiente. Frente a esto, ha habido al menos 2 pronunciamientos públicos. El primero, un pronunciamiento suscrito por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del que formo parte, junto con José Woldenberg, Leonardo Valdés, Jacqueline Pechard, en fin, Mauricio Merino y varios exfuncionarios electorales. Y unas semanas después, un desplegado, un comunicado público,
un pronunciamiento que hicimos más de 20 ex consejeros y consejeras y ex funcionarios, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral y del IFE, INE respectivamente. Ambos comunicados son coincidentes, digámoslo así, tanto en su lógica como en sus contenidos. Por un lado, llamamos a un diálogo público abierto y serio, que no sea una farsa como las que ocurrieron, los diálogos que ocurrieron de cara a la reforma judicial. Farsa porque pues, se habló mucho, pero no se escuchó absolutamente nada. De hecho, a la iniciativa del presidente López Obrador prácticamente no se le cambió ni una coma. Y por el otro lado, a que esta reforma sea aprobada, en su caso, por un amplio consenso, bajo la premisa de que cuando las reglas del juego son impuestas unilateralmente, lejos de resolver problemas, se convierten en fuente de problemas o incluso de disputas. Si bien hay mayorías inconstitucionalmente construidas, pero mayorías al fin y al cabo, las reglas del juego tienen que ser el resultado del gran consenso, como nos enseñan los últimos 30 años de reformas electorales. Desde 1996 a la fecha, todas las grandes reformas electorales fueron construidas con el consenso del partido gobernante y del gobierno, pero también de los principales partidos de oposición. Porque de otra manera, insisto, las reglas son a priori fuente de disputa, incluso antes de que las elecciones se lleven a cabo. Bajo estas dos grandes premisas, un diálogo público abierto y franco, real, no una simulación, y la premisa del consenso como parte de las reformas electorales, se hicieron estos dos comunicados. Luego hay una serie de pronunciamientos temáticos que, si bien con diferencias menores, se articulan en torno a tres grandes ejes, que son, por cierto, los grandes pilares sobre los que se construyó el sistema electoral en clave democrática que ha operado y que poco a poco se ha ido mejorando en los últimos 30 años, bajo la premisa de que estos ejes no solamente deben procurarse, sino eventualmente mejorarse y potenciarse. ¿Cuáles son estos tres ejes? Por un lado, la autonomía de y el profesionalismo de los órganos electorales. Un segundo eje tiene que ver con las condiciones de equidad en la competencia, es decir, esta cancha pareja que con tanto trabajo se construyó y que de manera tan digamos, evidente se vulneró en las elecciones de 2024 por la complacencia y la condescendencia con violaciones graves al orden constitucional cometidas desde el gobierno y particularmente desde el presidente de la República en las elecciones de 2024 y que avalaron tanto el INE como el Tribunal Electoral. Y el tercer eje tiene que ver con la representación en el Congreso, en los congresos, en el federal y en los locales, del pluralismo político. Se trata de tres ejes que consideramos en ambos desplegados deberían preservarse y mejorarse. Es decir, hay mucho que hacer en términos de mejorar la representación para que ésta sea lo más fiel posible a los votos que recibe cada fuerza política. Hay mejoras que se le pueden hacer a las condiciones de equidad que existen hasta ahora y por supuesto hay en los tiempos que corren con la captura que ha habido de los órganos de control del poder por parte del oficialismo, pues hay mucho que hacer para mejorar y preservar que en su designación quienes son consejeros y consejeras electorales e incluso magistrados y magistradas no sean correas de transmisión de alguna fuerza política o del gobierno como existe el riesgo latente de que ocurran, o como ocurrió con los jueces a partir de la elección, pues que sabemos que hoy todos los jueces de las altas cortes o estuvieron en el acordeón del oficialismo o no llegaron. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Creemos que una reforma debería fortalecer y mejorar estas condiciones y no dinamitarlas, como aparentemente, visto los antecedentes y las premisas que la presidenta hizo pública, parece ocurrirá, ¿no? O se buscará. Justo en ese entendido me explicaba el doctor José Woldenberg que él está poco optimista respecto a esta comisión que se creó y bueno, siendo que han tenido ustedes roces con el gobierno y viniendo del gobierno esa comisión, ¿qué mecanismos tendrían para insistir en que se abriera el diálogo? Porque estamos hablando de una reforma que sería de gran calado para el país. Absolutamente no, y además es trascendente, es decir, después de las reformas que han implicado una obra de desmantelamiento
de la arquitectura de nuestra democracia constitucional, que sin duda era en muchos sentidos precaria, que había que mejorar, que tenía muchos ámbitos de mejora, pues por lo menos sentó las bases para dejar atrás un régimen autoritario y establecer entre nosotros mecanismos muchas veces incipientes, pero mecanismos al final del día de control de los abusos del poder, de defensa de los derechos fundamentales de las personas frente a los abusos del poder y de procesamiento democrático, digámoslo así, del acceso al poder. Es decir, la alternancia que hemos visto en los últimos 25 años consolidándose como una condición de normalidad de nuestra vida política, pues es el resultado justamente de esta construcción, de la construcción institucional de nuestra democracia constitucional. Insisto, a pesar de todos los pendientes, sobre todo en términos de justicia social que la misma tuvo y sigue teniendo. Los antecedentes no son buenos. Es decir, la construcción de esta mayoría inconstitucional y la arbitraria lógica de imposición unilateral de sus puntos de vista, que por cierto se reeditó en la primera entrevista que dio Pablo Gómez ahora como coordinador de esta comisión, pues dejan poco espacio para el optimismo. Al contrario, Pablo Gómez señaló que tiene una mayoría y la van a usar, desdeñando los llamados que varios hicimos a una construcción de consenso de una futura reforma electoral. Y sobre todo viendo lo que ha ocurrido en el último año, la soberbia, la arbitrariedad, la necedad, la falta de escucha y siquiera de disposición a entender, razonar y ponderar los planteamientos que se hacen fuera de lo que son las directrices de las iniciativas presidenciales, pues hacen que, igual que Woldenberg, pues yo sea muy poco optimista respecto a lo que viene. Mucho me temo que lo que va a acabar ocurriendo, insisto, tal como ocurrió con la reforma judicial, la militarización de la seguridad pública, la desaparición de los autónomos, el tema de la prisión preventiva oficiosa, va a ser una imposición unilateral, es decir, esta política de que aquí no solo nuestros chicharrones truenan, para decirlo coloquialmente, en materia electoral. Pero creo que no podemos claudicar si realmente creemos en los procedimientos democráticos, de insistir y por lo menos evidenciar los abusos que el oficialismo está cometiendo. ¿Cuál sería el riesgo mayor a largo plazo? Porque, digo, ellos son resultado justo de la alternancia, ¿no? Claro. Y también del avance democrático en estas claro, mira, reformas. Déjame decirlo, lo que nos está pasando. Precisamente por eso, Leslie, es que hace un año y medio, en el discurso que tuve el privilegio de pronunciar en el Zócalo, yo hacía la metáfora, digámoslo así, de una escalera que nos costó mucho tiempo construir, robustecer, volverla una vía franca para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso, es decir, al piso donde se toman las decisiones. Y algo que no se vale es haber aprovechado esa escalera, haberla demandado durante tanto tiempo para, a un cierto punto, legítimamente llegar a ese primer piso y desde ahí dinamitar esa escalera para que no se vuelva una vía transitable para nadie más. Es decir, llegar al poder por la vía democrática para desmantelar cualquier posibilidad de acceso para otras fuerzas políticas o de salida, digamos, por esa misma vía democrática. Y eso es más o menos lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que hemos visto en estos años ha sido en realidad un proyecto de hacerse y de consolidarse en el poder de manera autoritaria. Y la mejor prueba de esto es que pues todas estas reformas no solamente no se han hecho escuchando a las otras partes, no solamente no se han hecho dialogando con las otras partes o con las otras opiniones, sino se han impuesto unilateralmente. Incluso llegando a situaciones tan ominosas como esta competencia carnavalesca, pero demencial, de los congresos locales de ver quién es el que más rápido aprueba una reforma constitucional, ¿no? O sea, el Congreso de Oaxaca el año pasado aprobó la reforma en materia judicial en 15 minutos desde que se instaló hasta que se votó, lo cual habla, insisto, de la
hasta de lo burlón, digámoslo así, de lo soberbio de esta actitud. ¿Quién es el principal beneficiario? La paradoja es que nadie, ni siquiera ellos, ni siquiera el oficialismo. Porque es muy probable que el oficialismo, que Morena, pues que es el partido, un partido, que hoy el partido sin duda mayoritario, el partido en el poder, siga ganando elecciones en los próximos ciclos electorales. Ellos quisieran que fuera para siempre, eso nunca ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo van a quedarse en el poder? Pues habrá que verlo, ¿no? Creo que hay mucha impericia, mucho abuso, y eso tiene un costo en términos de desgaste en el ejercicio del poder. Pero más allá de eso, es que es indudable que Morena es un partido que seguirá ganando elecciones. No todo, como pretenderían, no todas, pero es la principal fuerza política del país. Y desde ese punto de vista, a quien más le conviene una legitimidad de origen que resulta de la aceptación generalizada de las reglas del juego, a las que tendrán que someterse todos, gobiernos, o partido en el gobierno y oposiciones, es a quien gana las elecciones. Es decir, es un juego absurdo. ¿Qué es lo que va a acabar ocurriendo? Pues y más todavía si el resultado de las elecciones en el futuro, es decir, si lo que se normaliza no son las elecciones que nos tardamos tanto tiempo en construir, sino las elecciones judiciales. Es decir, si las elecciones a partir del 26 van a ser esta farsa de elecciones, como las elecciones judiciales, que son las elecciones con menor calidad democrática, con menor integridad de las últimas décadas, si son una burla, para decirlo en pocas palabras, no solamente por lo ridícula participación ciudadana que se tuvo, lo cual desmontó esa demagógica cantaleta de que el pueblo había querido las elecciones judiciales. Pues 1 de cada 10, a pesar de toda la movilización y el intento de acarreo que se utilizó por parte del oficialismo, pues solamente votó un 13%. Sino que además, pues los resultados estaban predefinidos. Volvimos a la época en la que ya sabías quién iba a ganar. Y hoy sabemos que quien no está en los acordeones oficiales no tiene prácticamente ningún chance de llegar. Así que elecciones como esas en el futuro, lo único que van a traer como consecuencia es una deslegitimación de los gobiernos y de los órganos representativos que sean electos. Como va a traer una deslegitimación del Poder Judicial, esta elección judicial, hoy ya sabemos que los amparos pues son una figura que seguirá en la ley, pero que no va a tener ningún efecto. Es decir, yo vengo saliendo de un amparo. ¿Cuál va a ser la normalidad? Ese amparo no se habría ganado jamás en los tiempos de la justicia del bienestar, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya que les gusta manipular tanto esta expresión, ¿no? Y devaluar tanto esta expresión. Así que, digamos, y entre otras cosas, pues eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque son el resultado de elecciones manipuladas. ¿A quién le conviene menos que las elecciones tengan una deslegitimación de origen? Porque las reglas fueron impuestas, reglas, por cierto, que solamente benefician a quien detenta el poder y no que no crean estas condiciones democráticas, como las que nos tardamos tanto tiempo y con tantos esfuerzos con tantos esfuerzos edificamos, pues es a quien va a ganar las elecciones. Pero creo que la soberbia y la arbitrariedad que hoy está viviendo el oficialismo, este es un asunto que les resulta absolutamente intrascendente, o que puestas en la balanza elecciones legítimas y auténticamente democráticas, o elecciones manipuladas que les permitan copar el poder y tener el control de quién accede o no a los cargos públicos por la vía electoral, pues ir insensatamente, porque insisto, a quien menos les conviene son a ellos, porque no van a tener, es decir, es como decir que el gobierno de Venezuela es democrático, pues ya vimos que esas, o que el gobierno de Rusia es democrático, o que el gobierno en Cuba es democrático porque hay elecciones. No basta que haya elecciones. Las elecciones tienen que tener condiciones, características democráticas para que sean elecciones democráticas. En ese entendido, la autoridad tendría que tener autonomía para que pudiera desarrollar sus actividades. ¿Cuáles serían los puntos irrenunciables técnicos? Porque pareciera, por ejemplo, que a costa de la democracia ellos quieren reducir los costos, ¿no? Y con ese argumento podrían... Lo cual es, por cierto, ridículo. A mí siempre me quedó muy claro, digámoslo así, un argumento utilizado por Carlos Ursúa, que el primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, que evaluó, que calculó el costo
para el país, para la sociedad, de la cancelación de esa decisión arbitraria y unilateral de cancelar el aeropuerto de Texcoco en más de 300,000 millones de pesos. Una decisión. Bueno, si uno suma el costo de nuestro sistema electoral, y aquí estoy hablando del costo del INE, el costo del financiamiento público a los partidos políticos, el costo del tribunal, el costo de los órganos locales, pues tiene una media del orden de 33,000, 35,000 millones de pesos cada año, un promedio. Cuando hay elecciones federales esto aumenta, luego baja. Es decir, una sola decisión es equivalente al costo de 10 años de un sistema electoral que funcionaba bien. Pues, a ver, nadie niega lo costoso del sistema electoral en México. ¿Por qué? Pues porque se le han venido metiendo candados, seguros que tienen un costo. Pues imprimir boletas en papel seguridad, que es el equivalente al papel moneda, pues claro que tiene un costo. Pero ¿cuál sería el costo de no haber hecho eso que yo considero es una inversión? Así que, pero para hacerlo hay que relativizarlo. Entonces, bajo el discurso de la austeridad, que ya vemos que es austeridad para lo que les interesa y para lo que no, cuando hay que despilfarrar dinero público en obras que no tienen un beneficio social, sino que son un barril sin fondo, pues ahí sí se vale tirar el dinero a la basura, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, y nadie está en contra de que las elecciones cuesten menos, faltaba más. El punto es que las elecciones que menos han costado en la última década, vuelvo a insistir, son esta farsa de elecciones judiciales. Costaron la mitad de las elecciones del año pasado, lo cual también te habla de dos raseros. La elección del legislativo y del ejecutivo tuvo una calidad y un costo. Las elecciones judiciales, que es otro de los poderes, tuvo un costo que fue la mitad. Sí, pero a costa pues, de toda legitimidad y a costa de convertirse prácticamente en una burla. Es más, me parece que las elecciones judiciales fueron costosísimas porque vistos los resultados es dinero tirado a la basura, sin ningún tipo de legitimidad democrática. Pero creo que eso es no es lo que importa. El argumento del costo en realidad hoy es una absoluta trampa demagógica porque no les interesa que las elecciones cuesten menos, lo único que les interesa es tener el control de las propias elecciones. ¿Y reducir el financiamiento de los partidos políticos puede ahorcarlos? Es decir... Bueno, depende cuánto. Las propuestas, nadie sabe cuánto han planteado, cuánto se va a plantear, pero si uno toma en cuenta las últimas reformas, en el plan A se replanteaba una reducción del 50% del financiamiento público. Curioso, esta no fue una iniciativa de López Obrador ni del morenismo, al menos no originalmente. La primera vez que se planteó la reducción del financiamiento público a la mitad fue durante el gobierno del tan odiado hoy Calderón, ¿no? Presidente Calderón, cuando César Nava, presidente del PAN, planteó reducir a la mitad el financiamiento público. Después esta iniciativa fue retomada por Enrique Ochoa cuando fue presidente del PRI, cuando gobernaba el PRI, y luego fue retomada por Morena. Qué casualidad que el PAN, el PRI y Morena han planteado exactamente lo mismo cuando han gobernado. Bueno, seguramente porque el partido que está en el gobierno sabe que va a tener todo el respaldo económico del gasto público y por eso se plantea esto. Por cierto, todos han planteado también la reducción de plurinominales. Lo planteó Calderón, lo planteó Peña y lo planteó López Obrador. El problema es que en la última versión, en la última propuesta, el plan C, López Obrador ya dejó de lado esa. Habrá que ver qué opina Sheinbaum. No digo que Sheinbaum sea lo mismo que López Obrador, aunque ella insiste en decirlo. Habrá que ver cuál es su iniciativa. Sí, ¿no? Porque aquella es la segunda piso, no sé qué cosa, ¿no? Por cierto, sin escalera para utilizar la metáfora de los pisos. Llegaron al primer piso, quieren tirar la escalera y construir además un segundo piso para volverse más inalcanzables. Bromas aparte. En el plan C se planteó una cosa todavía peor. Se decía eliminar el financiamiento ordinario y solamente dar el financiamiento de campaña. Esto, evidentemente, pues colocaría a los partidos no en una situación en la que, digamos, eliminaran o redujeran sus necesidades de gasto. Las estructuras partidistas, al ser permanentes, requieren de un gasto de operación, sino que lo que es más grave es que esto obligaría a los partidos a buscar financiamiento en donde probablemente no queremos que lo busquen. Y en México, disposición a financiar la política, hoy lo sabemos, no solamente es algo que ocurre con los grandes grupos corporados, las grandes corporaciones, sino también incluso eventualmente por grupos delincuenciales. Y yo creo que eso sería sumamente peligroso. Si ya hoy en día
estamos viendo esta convivencia entre criminalidad organizada y algunos gobiernos, pues imagínate si además se abre la puerta a tener o a obligar a los partidos a tener que buscar financiamiento privado exclusivamente. Entonces, yo creo que, en realidad el discurso es un discurso muy pegador, el discurso es un discurso muy atractivo, porque se ha construido este mito sobre una falsa austeridad, ¿no? Y no hablo solamente de la austeridad como conducta de los servidores públicos, ¿no? Que ya vimos que son iguales o no sé si peores, pero iguales que los anteriores, ¿no? Sino una austeridad como gasto del gobierno, es decir, reducir el gasto del gobierno. Y eso puede acabar produciendo, tanto para el sistema electoral como tal, como para el sistema de partidos, problemas graves que no es que hubieran estado exorcizados hasta ahora, pero por lo menos no se habían convertido en una necesidad insoslayable. Es decir, ejemplos de financiamiento ilegal los hemos tenido, a pesar del generoso financiamiento público. Pero si no hay financiamiento público, pues lo más probable es que detrás del financiamiento privado puedan entrar recursos a la política que son absolutamente inconvenientes por donde se quiera ver, ¿no? ¿Qué solución nos queda como sociedad ante este riesgo y esta posibilidad? Pues mira, puede parecer anticlimático, pero yo estoy convencido que lo que no podemos permitirnos es desanimarnos y cruzarnos de brazos o resignarnos. Cuando eso ocurra, pues ahí sí todo está perdido. Y es, por cierto, algo que todos los gobiernos autoritarios en la historia han pretendido, ¿no? Bajo la amenaza, digámoslo así, o la pretensión de la inviabilidad de cualquier tipo de oposición o de contraposición a lo que son las propuestas que vienen del gobierno, pues lo que hay es un intento de desesperanza, ¿no? Un intento de resignación, un intento de cruzarse de brazos y asumir, pues, que lo que está ocurriendo es inevitable. Y cuando eso ocurra, entonces sí va a ser inevitable. Es decir, yo creo que a mí me gusta mucho citar a un autor australiano, un politólogo australiano, John Keane, que publicó un libro, Vida y Muertes de la Democracia, en donde Keane reconstruye cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto formas de gobierno democráticas, desde la antigüedad, a lo mejor con expresiones muy rudimentarias, pero desde la antigüedad clásica, incluso mucho antes de Grecia, en Mesopotamia y Babilonia, etc. Y las razones, dice Keane, por las que alguna democracia o las democracias en algún momento mueren, son muy variadas. Puede ser por golpes de Estado, por golpes militares, por guerras, por crisis económicas, en fin. Las circunstancias y los contextos históricos pueden provocar que las democracias, por distintas razones, se acaben. Pero lo que John Keane dice es que siempre a lo largo de la historia de la humanidad, cuando han muerto democracias, ha habido dos variables permanentes, dos variables fijas que siempre están allí. La primera es que cada vez que una democracia muere, podemos encontrar a alguien o algunos que, actúan para erosionar la democracia, para acabarla, que la desprestigian, que la deslegitiman, que trabajan pues para desmantelarla. Estos son, dice Keane, los culpables de la muerte de una democracia, así los llama. Siempre que una democracia muere, siempre hay culpables de la muerte de la democracia. Pero la otra variable que siempre está presente es que a la par de los primeros, de los culpables, siempre hay otros, suelen ser muchos, que por miedo, no sé, imagínate el miedo de aparecer en una mañanera en la que te estén descalificando públicamente, que por menosprecio a la acción de los culpables, hombre, no va a pasar nada, o por indiferencia, a mí qué me importa, a mí la política no me importa, dejan que los culpables trabajen. Dejan que los culpables actúen sin oponer resistencia. A estos, John Keane los llama los responsables de la muerte de una democracia. Para que una democracia muera, y la nuestra está en sus estertores, o sea, ha habido un proceso muy rápido, muy vertiginoso de desmantelamiento de la democracia, de las instituciones de la democracia. La reforma electoral es la última etapa en la que podría convertirse, para decirlo, en el último clavo del ataúd de la democracia mexicana.
digamos, la ciudadanía deje actuar a los culpables y se convierta como responsable. Y yo creo que lo único que no podemos permitirnos como académicos, como periodistas, como ciudadanos de a pie, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, en fin, como parte de este país que no es ni homogéneo ni monolítico, sino que es plural y diverso, lo que no podemos permitirnos es dejar de criticar y de oponernos por las vías legales y democráticas y legítimas, la protesta, el ocupar todos los espacios, el manifestar nuestras preocupaciones en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, etcétera, en el ámbito público incluso, porque entonces sí vamos a ser cómplices del trabajo de desmantelamiento de la democracia. Yo creo que lo que nos toca es no serlo. Nadie dice que sea fácil, creo que es mucho más fácil desanimarse y deprimirse en los tiempos actuales. Deprimirse y desanimarse no está mal siempre y cuando esto no nos lleve a la inacción. Digo, la situación es muy fea para muchos, ¿no? Y la concentración y abusos del poder están cada vez más cobrando carta de naturalización como nunca antes lo habíamos visto. Ni siquiera en las épocas del... Había hasta ciertas formas que se cuidaban, digamos, ¿no? En las épocas del viejo autoritarismo priista. Hoy no, pero creo que lo que no podemos permitirnos, insisto, es ser responsables, ser condescendientes, cruzarnos ahí sí de brazos, porque entonces estaremos jugando justamente el papel que en el libreto de este proceso de transición al autoritarismo que el morenismo ha venido instrumentando, pues justamente esa es parte de lo que se pide de los opositores, ¿no? Una ¿No se posición descartaría callada. entonces que ustedes pudieran encabezar algunos llamados a protestas como ya se han hecho en el pasado para defender Yo creo que en el pasado la ciudadanía salió a la calle a protestar para defender una cosa rara, ¿no? Porque no se protestaba en contra de una política pública, no se protestaba en contra de alguna carencia, no se protestaba en contra de una determinada decisión, sino se protestó para defender una institucionalidad y un sistema electoral sin el cual, bueno, pues no podríamos hablar de un auténtico sistema democrático. Y creo que en el futuro, pues muy probablemente habrá que volver a salir a las calles, aunque no es lo único, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar todas las herramientas y todos los derechos que todavía tenemos a nuestro alcance para evitar... Justo usted ha sido blanco de ataques del gobierno y del expresidente. ¿Cómo Y de la actual presidenta también, ¿no? y de la actual presidenta, cómo les haría este llamado o mensaje para decirles que no es un tema personal? Bueno, para mí nunca ha sido personal, es decir, en el sentido de que cuando fui presidente del INE, lo único que hicimos fue responder a las falsedades y a las acusaciones que se hacían sobre nosotros. Y como ciudadano de a pie de nueva cuenta, como académico, como digamos, como alguien que opina en el ámbito público, pues siempre ha sido una discusión sobre las ideas, a diferencia de lo que hacen ellos, pero eso demuestra su talante autoritario. La descalificación siempre es ad hominem, es a las personas, no a las ideas, ¿no? Que si eres racista, aunque ya se demostró que errores he cometido, a diferencia de muchos actuales figuras públicas, yo sí sé reconocer mis errores y he ofrecido disculpas públicas. Pero vaya, la discusión tiene que ser sobre ideas y sobre las propuestas. Cuando la discusión es sobre las personas, entonces nos equivocamos. Entonces estamos actuando autoritariamente como lo hace el gobierno. Así que, insisto, como todo régimen autoritario hay una descalificación a las personas y un ataque desde el poder. Bueno, pues habrá que utilizar los mecanismos institucionales que tenemos a nuestra mano. Eso, el haber ganado ahora un amparo también, no solamente es un asunto de
digamos, de contrarrestar un acto que era claramente un abuso del poder. Por muchas equivocaciones que haya hecho una persona, hombre, compararlo con el holocausto nazi o con los genocidios de Ruanda y de Armenia, es decir, con el asesinato de millones de personas, pues es un poco una desproporción y claramente hay un abuso desde el poder, sobre todo cuando se miente en lo que se afirmó que yo hice, ¿no? Pues ahí están los amparos. Es cierto, ahora los amparos no van a servir de nada porque pues, los amparos, bueno, pero no habrá que, lo que no podemos hacer es dejar de seguir las rutas democráticas e institucionales para luchar por la democracia. Por la democracia no se lucha por vías no institucionales. Y yo creo que aunque es una lucha desaventajada, desigual, profundamente inequitativa, y que implica, sí, el abuso del poder, la estigmatización, etcétera, pues hay que darla, porque si no, pues entonces sí les vamos a allanar el camino, ¿no? Y yo creo que, aunque los riesgos de regresión autoritaria están muy avanzados, la transición al autoritarismo creo que es algo que ya está sobre la mesa. Pues lo único que no podemos hacer, creo yo, como ciudadanos, como personas que creemos en la democracia, que México no es un país monocolor y que la riqueza y diversidad política, esto no significa desconocer al morenismo, pero significa sí plantear que México no es morena. Sí, es parte de México, pero hay una gran parte que no es morena, ni el oficialismo, y que también somos de este país. Y yo creo que, digámoslo así, vuelvo a insistir, lo único que no podemos es cruzarnos de brazos, ¿no? Usted había dicho que esperaba que su resolución saliera en esta gestión de la Corte que va a salir y no en la nueva. ¿Qué garantía tenemos entonces de que el nuevo Poder Judicial pues resuelva estos casos? Ninguna. Yo creo que más bien las garantías es que el nuevo Poder Judicial, para eso se hizo la reforma, para eso se eligieron a jueces queridos por el oficialismo, para eso existieron los acordeones, para que los jueces, pues, a partir de ahora protejan el poder y generen un espacio de impunidad a los abusos del poder. Y sin embargo, pues no podemos claudicar a seguir utilizando las vías del derecho, aunque sean para ejemplificar y evidenciar los abusos de este Poder Judicial, que creo que estará subordinado al poder. Quisiera equivocarme, pero pues creo que va a ser así. Bueno, aunque sea para evidenciar y dejar testimonio de esto, pues habrá que seguir dando batallas. México sigue siendo parte, vamos que volamos para salirnos del sistema interamericano de derechos humanos. Ahí está lo de la prisión preventiva oficiosa. Somos violadores contumaces, digámoslo así, en términos de no acatar unas 2 sentencias ya de la Corte Interamericana. Y sin embargo, mientras estemos en el sistema interamericano, si no hay justicia acá, habrá que recurrir a las instancias interamericanas. Es decir, la lucha por la democracia no puede pasar por canales que no sean democráticos. Y eso significa que esos son canales no violentos. Dejémosle la violencia verbal y la violencia eventualmente física como monopolio a quienes ostentan, digámoslo así, su vocación y su naturaleza autoritaria. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Vuelvo a insistir por enésima ocasión. Doctor, pues muchas gracias. No sé Les si di un verdadero quiera privilegio. agregar algo más. No, bueno, pues solamente agradecer el espacio. La Silla Rota, como otros espacios, son trincheras en las que desde el periodismo se defienden los principios democráticos y los valores que sostienen a la democracia, entre ellas el periodismo independiente, el periodismo de investigación, y en ese sentido pues nos toca aguantar. Así que yo muchas gracias de mi parte por permitirme colaborar, aunque sea con esta charla, en este esfuerzo.